El hombre engrapa un cartel de desaparecido en el poste de teléfono. Sus manos tiemblan. Es uno de los cientos que ha colocado hoy, y para el ojo inexperto, plantea una pregunta aterradora. ¿Por qué alguien estaría colocando un cartel de desaparecido? ¿Con su propio rostro en él? La persona más importante para este hombre ha desaparecido sin rastro. Sin una llamada telefónica, sin una nota, sin una sola pista, simplemente se fue. A su debido tiempo, este hombre encontrará a la persona que está buscando, pero de alguna manera deseará no haberlo hecho. Pero para resolver el misterio, debemos volver al inicio. Aunque son gemelos idénticos, los dos hermanos siempre han sido tan distintos como es posible. Uno tiene un talento para los deportes y el atletismo, fue la estrella de su equipo de liga infantil y ahora es un ávido competidor en maratones locales. El otro prefiere actividades interiores como jugar videojuegos, leer y dibujar cómics. Uno es un ávido carnívoro y el otro vegetariano desde que los dos fueron a una excursión a una granja a los 10 años. Pueden tener la misma cara, pero sus personalidades, la forma en que se visten y el distintivo tatuaje de león en el brazo del gemelo atlético garantizan que nadie podría confundirlos el uno con el otro. Pero sus diferencias no les han impedido estar unidos. Tras 25 años siendo hermanos, aún hablan a diario mientras disfrutan de lo único en lo que concuerdan: el café. Los dos hermanos disfrutan de su café matutino semanal de los sábados en su cafetería local favorita, cuando el hermano atlético le pregunta al hermano artístico si ha oído hablar del nuevo lugar de comida rápida en la ciudad. Es un local de hamburguesas que está regalando comidas como promoción para celebrar su apertura y atraer nuevos clientes. El hermano atlético planea aprovechar la oferta más tarde, cuando vaya a almorzar. Al hermano artístico no le interesa mucho, pero le pide a su hermano que le avise si las papas fritas son buenas. Terminan sus cafés, se despiden y el hermano artístico olvida el asunto. Así es, hasta el día siguiente, y no ha tenido noticias de su hermano desde el café. No es del todo inaudito, pero sí lo suficiente para levantar una pequeña alarma en la mente del hombre. Le envía un mensaje de texto a su hermano, de buen humor pero aún preocupado. ¿La hamburguesa te dio diarrea o algo así? ¿Estás bien? Pasa otro día y aún nada. Preocupado, llama a la novia de su hermano para verificar, y su estómago se hunde cuando ella admite que no lo ha visto desde el sábado. Eso lo confirma, algo está mal. Conduce hasta la casa de su hermano, nota que la entrada está vacía, las luces apagadas y no hay nadie. Se apresura a pensar en sus próximos pasos. Es poco probable que la policía lo tome en serio sin signos de juego sucio. Visto desde fuera, parece que su hermano solo decidió viajar sin avisar a nadie. Pero él no haría eso. Primero informaría a sus seres queridos para evitar preocupaciones. El gemelo artístico siente que su cabeza da vueltas y sus pensamientos giran hacia el peor escenario posible. No permite que la desesperación lo domine. Necesita mantener la cabeza despejada. Ojalá hubiera alguna forma de rastrear a su gemelo desaparecido. Eso es. Los dos hermanos habían activado el rastreo de ubicación en sus teléfonos meses antes y deberían seguir compartiendo ubicaciones. Si su hermano aún tiene su celular, podrá saber su ubicación. La aplicación indica que el teléfono de su hermano se encuentra en una ciudad a 2 horas de distancia. Es mejor que se mueva, y rápido. Cuanto antes pueda llegar al fondo de este posible caso de personas desaparecidas, mejor. Quizás todo resulte ser un gran malentendido, y todo estará bien. Solo puede esperar. Pero a pesar de sus esperanzas, al llegar al lugar donde supuestamente está el teléfono de su hermano, no hay rastro de él. Ve el auto de su hermano, abandonado junto a la carretera, con la puerta aún abierta. Su teléfono quedó en el asiento del conductor del vehículo. Su estómago se revuelve invadido por el temor. Salir de la ciudad de repente es una cosa, pero su hermano nunca dejaría su coche y teléfono así, a menos que algo terrible hubiera pasado. El hombre escanea su entorno en pánico, buscando pistas de dónde podría haber ido su hermano. Nada. Solo hay un restaurante de comida rápida aquí. Pero espera, tal vez alguien dentro vio algo. Uno de los trabajadores o los clientes. Es riesgoso, pero mejor que nada. Empuja la puerta y entra corriendo, donde el empleado en el mostrador lo recibe con una amplia sonrisa, algo vacía. Le pregunta si ha visto a un hombre que se parece exactamente a él, pero ella niega con la cabeza. No ha visto a nadie más que a sus clientes hoy. ¿Le gustaría probar una hamburguesa y una bebida gratis? Promoción especial nueva. El hombre rechaza con una mueca la oferta de comida rápida, considerándola inhumana ante el sufrimiento evidente de la persona. Por un momento, cree ver su sonrisa flaquear, revelando un destello de crueldad fría y dura en sus ojos bajo la apariencia de amabilidad.
Pero tan pronto como lo ve, desaparece y la sonrisa vuelve a su lugar. Este lugar le está dando escalofríos. Usará el baño rápidamente, luego saldrá de nuevo y continuará la búsqueda de su hermano. El tiempo es esencial. En el baño, se salpica un poco de agua fría en la cara, dejando que el ligero escozor lo devuelva a su cuerpo mientras el pánico amenaza con disociarlo de él. Manténgase enfocado para continuar la búsqueda. Entonces, por el rabillo del ojo lo ve. No puede ser. Pero lo es. Ahí, en la pared del cubículo del baño, hay una réplica exacta del tatuaje de león de su hermano. Está desvanecido, casi imperceptible, pero sin duda presente. Llamó a la policía, pero no pudieron ayudar. Después de todo, no hay manera de conectar con certeza a su hermano desaparecido con este restaurante de comida rápida. Un diseño de león y una hamburguesa gratis no bastan para armar un caso, pero en el fondo, él sabe que ellos tuvieron algo que ver con eso. Y él no es el único. La Fundación SCP comienza a investigar la cadena de restaurantes debido a su caso llamativo. Le asignan una designación oficial, SCP-2789. SCP-2789 es una franquicia de restaurantes de comida rápida con el nombre de Beef Belly Bills. Sirve almuerzo y desayuno, y cada SCP-2789 incluye freidoras, parrillas, máquinas de refrescos y helados en funcionamiento. Cuando una instancia de SCP-2789 aparece por primera vez, se integrará en las tuberías y líneas eléctricas cercanas, extendiendo tubos y cables que se conectan al sistema más cercano. Esto no es lo único extraño que sucede cada vez que se abre un nuevo Beef Belly Bills, pero probablemente lo dedujiste a partir de las pistas de contexto. Cuando surge una instancia, habrá un mínimo de 4 empleados presentes. Aunque este personal parece ser humano, no pueden ser retirados del local incluso por la fuerza y se negarán a salir incluso después de que el restaurante haya cerrado por el día. Cuando se destruye una instancia de SCP-2789, el personal se disolverá en montones de tejido y fluidos corporales. Esto puede sonar macabro, pero está lejos de ser el aspecto más perturbador de SCP-2789. El verdadero horror de SCP-2789 gira en torno al acuerdo promocional que se seleccionará a 30 personas al azar en la proximidad del restaurante anómalo cada año. El proceso de selección es desconocido, pero a cada persona elegida se le ofrece una hamburguesa gratis con la bebida de su elección. Suena un poco demasiado bueno para ser verdad, y eso es porque lo es. La Fundación asignó agentes para monitorear la actividad en varios restaurantes, después de que casos de personas desaparecidas se vincularon a las facturas de vientre de res, específicamente respecto a las víctimas que recibieron esta oferta promocional. Al seleccionar a un individuo para esta oferta, los agentes rastreaban su ubicación y monitoreaban su estado a distancia. Las primeras personas a quienes se les ofreció el trato lo rechazaron sin consecuencias notables. Pero luego, una individua, una mujer de mediana edad en el norte de California, aceptó. 5 horas después de comer su hamburguesa y refresco, ella condujo a su casa en una ciudad a más de 1 hora de distancia. Al parecer, no planeó este viaje con antelación, sino que fue motivada por un impulso repentino e inexplicable de ir a la ciudad. Los agentes de la Fundación notaron después que la ciudad a la que condujo no tenía un Beef Belly Bills local. En ese momento, eso no parecía relevante, pero la importancia de este detalle pronto se volvería trágicamente clara. Los agentes observaron cómo la mujer salía de su coche y caminaba hasta la esquina de una calle concurrida. De repente, se agarró el pecho y se desplomó como si sufriera un infarto. En cuanto a lo que sucedió después, bueno, se complica un poco. Los agentes asignados para seguir a la mujer no pudieron recordar lo sucedido, y sus equipos no lograron capturar ningún registro del incidente. En cambio, sus cámaras solo grabaron estática intercalada con imágenes del logotipo de Beef Belly Bills. Todo lo que los agentes recordaban era ver a la mujer colapsar, y luego, como si hubiera aparecido de repente de la nada, había un nuevo Beef Belly Bills donde había caído su cuerpo. ¿A dónde fue ella? ¿De dónde vino el restaurante? ¿Por qué ellos y los demás civiles de la zona no recordaban lo ocurrido? Ese mismo día, el análisis del material tomado del sitio de una franquicia de Beef Belly Bills, demolida, volvió del laboratorio, y comenzó a formarse una imagen espeluznante. Los componentes estructurales de una instancia de SCP-2789 contenían rastros de médula ósea, líquido espinal y epidermis humana usada para aislar cables eléctricos. Hallaron un cerebro humano de gran tamaño oculto en las paredes del restaurante. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico del material coincidieron con un hombre desaparecido en localidades cercanas de donde apareció el restaurante.
El análisis de ácido desoxirribonucleico del material tomado de este nuevo restaurante reveló que coincidía con la mujer de California. Con esta nueva información, el equipo de investigación de la Fundación pudo hacer suficientes suposiciones para elaborar un esquema del proceso de formación de las instancias de SCP-2789. Después de consumir una hamburguesa gratis, si una persona siente el impulso de viajar a una ciudad cercana, se le designa como SCP-2782. Al llegar a su destino, SCP-27892 experimentará algo similar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Luego su cuerpo comenzará a aumentar rápidamente de masa, hasta alcanzar una altura y ancho de aproximadamente 4 metros. En este punto, los tejidos y fluidos corporales de la víctima comenzarán a transformarse en materiales comúnmente encontrados en SCP-2789, como cables, encimeras, mesas y sillas. Cualquier edificio en el camino será absorbido en la estructura. SCP-2789 se ha observado uniéndose a edificios como tiendas de comestibles, iglesias, gasolineras y bibliotecas. Los cerebros recuperados de las instancias de SCP-2789 aún emiten impulsos eléctricos, lo que indica que los humanos transformados en estos restaurantes pueden seguir vivos. Cuán conscientes están de su condición, si es que son conscientes de algo, aún queda por ver. Es incierto de dónde proviene el personal dentro de los restaurantes, aunque el análisis del material orgánico que dejan atrás al destruir el edificio siempre coincide con el ácido desoxirribonucleico del resto de la estructura. Tras el descubrimiento inicial de la anomalía, la Fundación SCP comenzó a rastrear la actividad de SCP-2789. Cuando surgió una nueva instancia en Colorado, se envió a un investigador para entrevistar al personal y esclarecer la naturaleza de la anomalía. Primero, el investigador, cuyo nombre ha sido eliminado del archivo y a quien por lo tanto me referiré como investigador B, por Berger, habló con un empleado de la instancia SCP-2789. El empleado saludó al investigador B de forma estándar. Hola, bienvenido a Beef Belly Bills, ¿en qué podemos servirte? El investigador B solicitó más información. ¿Cuándo llegó el restaurante a la zona por primera vez? El empleado sonrió ausentemente y dijo que habían abierto oficialmente el día anterior. ¿Quieres probar nuestra hamburguesa bacon, lechuga, tomate? Y por solo $3.99 puedes convertirlo en un combo. El investigador B declinó y pidió una aclaración. Él cuándo se estableció, pero ¿cómo llegó el restaurante allí? ¿Y cómo apareció tan rápido? El empleado movió la cabeza y se encogió de hombros. Lo siento. Su voz era alegre, pero un tanto vacía, como una computadora diciendo una frase preprogramada. Para preguntas sobre la empresa, habla con el director ejecutivo. Él es la vida de la empresa. Espero que pueda ayudarte. Aquí en Beef Belly Bills, el servicio al cliente es nuestra máxima prioridad. La mención de un director ejecutivo despertó el interés del investigador B. Había informes de un misterioso hombre mayor, en varias instancias de SCP-2789, que afirmaba ser el director ejecutivo y fundador de la empresa. Las descripciones del hombre variaban, con pocas constantes. El hombre siempre vestía traje y lucía un gran bigote. Tal vez había algo de verdad en eso. No supongo que podrías contactar a tu director ejecutivo y pedirle que venga aquí, ¿podrías? El cajero negó con la cabeza. Según informes, el director ejecutivo va y viene a su antojo. Nadie podía decirle qué hacer, menos aún un humilde cajero. Cuando el investigador B se preparaba para irse, el cajero le llamó. Oh, casi olvido preguntar. Hoy ofrecemos una hamburguesa gratis con su bebida preferida. ¿Le interesa? El investigador B sabía lo que significaba y lo que pasaría si comía esa hamburguesa del SCP-2789 después de investigarlo lo suficiente. Rechazó la oferta y se preparó para salir del edificio. Mientras lo hacía, el cajero se angustió, su rostro se puso rojo y le gritó al investigador B por ser ingrato por no aceptar su regalo. ¿Pero quién era él? ¿Se referían al investigador B o a este legendario director ejecutivo y fundador? El investigador B tenía sus propias sospechas, aunque no podía estar seguro. Media hora después de la entrevista, los operativos de la Fundación allanaron a SCP-2789 y evacuaron a los clientes. Los empleados se negaron a irse, y cuando intentaron sacarlos por la fuerza, desaparecieron y reaparecieron en la cocina. Sin otra opción, la Fundación procedió a demoler el edificio, pero no sin antes tomar la hamburguesa y bebida que le habían ofrecido al investigador B para análisis. Tras la destrucción del edificio, se analizaron muestras de comida y bebida, encontrando rastros de sangre humana, moco y médula ósea en la salsa de la hamburguesa y la bebida.
Aunque no obtuvieron mucha información sobre la naturaleza de SCP-2789, la Fundación aprendió algo. Quienquiera que sea el misterioso anciano designado SCP-2789, uno era el personal respondía a él. Podría estar a cargo de toda la operación. Si realmente era el agente fundador, RR significa redactado. Solo un poco de humor de la Fundación. Viajó a una instancia de SCP-2789 en Washington para intentar una entrevista con el fundador, quizás el famoso Beef Belly Bill, en persona. El agente R encontró al hombre de bigote bebiendo un batido en una mesa del establecimiento. Él aceptó cuando se le pidió una entrevista. El agente R le pidió al hombre que detallara su implicación con la anomalía. Respondió: soy el director ejecutivo de esta excelente empresa. Hermoso, ¿no es así? El agente R no logró un acuerdo. Él era, respondió, no un fanático de la forma en que se estaban construyendo las franquicias de restaurantes. Sabes, sacrificando vidas humanas inocentes y deformando sus cuerpos en restaurantes de comida rápida derivados orgánicamente. El fundador se rió de esto y dijo: me temo que para tener un negocio exitoso en esta época, tendrás que hacer sacrificios. Creí que alguien de tu fundación lo sabría. El agente R mantuvo un rostro estoico, pero en privado estaba impactado. ¿Cómo sabía este hombre sobre la fundación? Más importante, ¿qué sabía él de ella? Desvió el comentario, manteniendo el enfoque en las facturas de vientre de res. El fundador estuvo de acuerdo con eso. Por supuesto, por supuesto. Un día, sentado en mi oficina, pensé: ¿qué pasaría si pudiera aumentar el número de restaurantes en mi negocio y la producción sin ningún costo? Claro, hay algunas cosas moral o éticamente cuestionables. Aquí, el agente R interrumpió elevando su voz. ¿Cientos de muertes solo para aumentar la producción? El fundador aclaró su garganta fuertemente para cubrir el sonido de la voz del agente R. Luego continuó hablando, pecho hinchado de orgullo. Pero al final todo vale la pena para aumentar mi negocio. Cada persona que acepta mi regalo es un héroe, un cordero sacrificial para promover algo mucho más grande que ellos mismos. Ya no es como antes, cuando te ofrecían un sacrificio humano para ayudarte a progresar. No, el mundo ha cambiado y me he adaptado a él. Después de todo, yo soy la vida de la empresa. Estas palabras, el agente R ya las había escuchado antes. Él habló: tus empleados repiten exactamente lo mismo. ¿Qué significa exactamente eso? El fundador, en lugar de responder, terminó ruidosamente su batido, succionando lo que parecía ser helado a través de la pajita de plástico. Al terminar, le guiñó un ojo al agente R y dijo: eso es un secreto de la empresa. Luego se levantó, arrojó su vaso vacío a un bote de basura y se excusó para ir al baño. Estando solo, el agente R llamó a la unidad Fuerza de Tarea Móvil KI-17 para que viniera y detuviera a SCP-27891. Sin embargo, cuando la unidad llegó a la escena, el fundador no se encontraba por ningún lado. La instancia de SCP-2789 fue destruida de inmediato, y la localización y contención de SCP-2789 se convirtió en una prioridad máxima. No podían confirmar cómo él conocía sobre la fundación, pero debían averiguarlo cuanto antes, sin importar el método. Cualquier instancia de SCP-2789 que se descubra debe ser destruida inmediatamente para evitar que se propague. La Fuerza de Tarea Móvil CHI-17, Cross Country, está asignado para localizar instancias tan pronto como aparezcan. Logran monitorearlo mediante redes sociales y otros recursos disponibles. En este momento, la Fundación aún no ha podido contener a SCP-27891, pero se ha aconsejado a los miembros de la Fuerza de Tarea Móvil CHI-17 que intenten contenerlo siempre que surja la oportunidad. Se ha preparado una celda de retención humanoide estándar para la ocasión, aunque tengo mis dudas. No pretendo lanzar aspersiones sobre el equipo de investigación y sus elecciones, pero todo lo que he observado sobre este hombre indica que no respeta las leyes de la naturaleza, ni se debe suponer que es el hombre ordinario que parece ser. Al leer la entrevista con SCP-27891, me sorprendió la mención del hombre sobre el sacrificio humano. Mencionó que era una práctica común en el pasado, algo que ha perdido popularidad con el tiempo y lo ha forzado a adaptarse a las nuevas formas de hacer las cosas. Aunque es obvio para cualquiera que preste atención que este hombre no es un magnate de la comida rápida ordinario. He estado desarrollando mi propia teoría personal sobre su verdadera naturaleza. Es una especie de dios anciano para tomar prestado el lenguaje de un horror cósmico, un ser antiguo y poderoso que requiere sacrificio humano en una forma u otra. Una vez le fueron ofrecidos.
Ahora los caza con la oferta de una comida gratis, transformando sus cuerpos en herramientas para difundir su influencia a lo largo de la nación y quizás del mundo. No sé de dónde vino Beef Belly Bill, como he empezado a llamarlo. Tampoco sé cuál es su gran diseño, si tiene uno más allá del crecimiento interminable y continuo a expensas de innumerables vidas humanas. Sé que no se le puede dejar seguir sin control. De alguna manera, debe ser detenido. Mientras tanto, todos haríamos bien en recordar el viejo dicho: no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Visita el Patreon del Dr. Bob y sé un investigador junior hoy. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-1352, Diablo de Polvo. Sensible.